Bienvenido a este estudio bíblico del día de hoy. Qué bueno que puedes estar esta noche con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu salud. Dios bendiga tu entrada, tu salida. Y que todo lo que sea en tu corazón, el Señor te lo conceda. Siempre y cuando sea para bien. Qué bueno. Y lo máximo que puedo desear para ti es que cuando venga el Señor en el rapto o arrebatamiento, que tú puedas irte con Él. Claro que sí. Esa es la máxima aspiración o deseos para todos cristianos en el día de hoy. No hay cosa más importante que eso, que cuando venga el Señor nosotros nos podamos ir en el rapto o arrebatamiento. Muy bien, muy bien. Según el almanaque gregoriano, hoy es 11 de noviembre del 2020. Hoy tenemos mucho material y queremos hacerlo en un tiempo corto. Por eso vamos a tratar de hablar un poco más acelerado. Y según Mateo 24, nosotros estamos en un tiempo, bueno, ya eso lo hemos dicho muchas veces, que se llama principio de dolores, y estamos exactamente en este puntito rojo que usted ve ahí en principios de dolores. Luego vendrá la tribulación, luego la gran tribulación, luego el milenio, que es cuando la iglesia, nosotros, que nos vamos con el Señor cuando Él venga a buscarnos, bueno, pues vendremos y estaremos aquí en la tierra por 1000 años. Y después de esto, bueno, después de esto, o para arriba o para abajo. Qué bueno que el Señor nos habla, nos dice, nos instruye acerca de las cosas que nosotros debemos de hacer para irnos con Él. Todo lo que necesitamos para vivir en bendiciones aquí en la tierra y para irnos con Él cuando partamos de aquí, pues aquí está en esta palabra y se llama Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Oh, sí, claro que sí. Bueno, el mundo entero está deseoso, falto de lo que son buenas nuevas, principalmente en estos días. En estos días está ocurriendo algo aquí en los Estados Unidos, desde donde nosotros estamos transmitiendo, que nos va a impactar a nosotros y va a impactar el mundo entero. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de las elecciones. ¿Cómo es que unas elecciones pueden ser tan importantes para el mundo? Bueno, de esto vamos a hablar más adelante en el transcurso de este estudio bíblico de la noche de hoy. Bueno, estamos viviendo un tiempo de mucha intranquilidad, muchas noticias. Se dicen algunas cosas, otras no se dicen. El caso es que vivimos en un cruce de información y realmente quien no tiene la palabra de Dios no sabe a qué atenerse y qué va a decir. Saludamos a Mónica, saludamos a Melina, a Janet, a Omar, que nos están viendo en la noche de hoy. Qué bueno que están aquí con nosotros. Bienvenido. Mire, nosotros vamos a hablar de esta situación porque nunca antes había ocurrido algo así en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, estamos en un tiempo electoral. El día 3 de noviembre fueron las elecciones. Y antes de esto, para enfocarnos mejor, dijimos ya que lo que aquí suceda en los Estados Unidos se refleja en el mundo entero. Y nunca antes estos dos partidos, que son los que están disputándose la presidencia, han tenido plataformas de gobierno tan disímiles, completamente diferentes una de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que o una tiene razón en un montón de cosas y estas cosas son beneficiosas para nosotros, y otro, entonces lo contrario, porque si las plataformas son tan distintas unas de la otra,
no pueden ser que estén llenos de bonanzas y buenas acciones para el pueblo. Tenemos que decidirnos entre uno u otro, y lo que va a suceder es que con el que nosotros nos quedamos va a estar 4 años en el poder, y de aquí depende mucho, no solamente la parte natural de nosotros, sino la parte espiritual. Bueno, sabiendo esto, vamos a adentrarnos un poco en lo que está sucediendo. Elección de los Estados Unidos, el día 13, hoy estamos sucedió, y hoy estamos el día 11 y todavía no tenemos un ganador. ¿Qué es lo que sucede? Que el resultado, quien dice quién es el ganador, el encargado de esto, se llama el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es quien dice, es quien decide, es quien informa quién es el ganador. Muy bien, entonces, ¿todo bien? Muy bien, entonces, este tribunal todavía no ha determinado quién es el ganador, de tal forma que no hay oficialmente un ganador. ¿Están viendo por dónde están las cosas? Vamos a seguir analizando esto. Se acabó, ganó Biden, vence a Trump y será el próximo presidente de los Estados Unidos. Fue la información que salió ya. ¿Y quiénes proporcionaron esa información? Bueno, pues ahí lo tienen en la pantalla. CNN y AP, Associated Press, le dan el triunfo de Pensilvania y Nevada, y así otorgan los 26 votos electorales, y con ellos estas dos entidades principalmente y otras más declaran a Biden como ganador. Recordemos, el Tribunal Supremo de Elecciones no ha todavía declarado un ganador, porque algunos sitios se están contando y en otros hay disputas, y van esto a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Vamos a seguir viendo para poder entender la situación que nosotros estamos. Una de las entidades que dio como ganador a Biden sobre Trump se llama Real Clear Politics. Hace unos días acaba de declarar que Pensilvania, que se lo habían otorgado a la campaña de Biden, ellos no los reconocen como ganador a Biden en este estado. ¿Qué quiere decir esto? Que le restaron los 20 votos electorales que tenían, le habían otorgado a Biden, de tal forma que en vez de tener 279, ahora tiene 259, y es con 270 votos que se ganan las elecciones. Todavía no se lo han otorgado a Biden, no, todavía no, pero ya se lo han quitado a Biden, de tal manera que lo que nosotros tenemos es, ahora mismo, quienes le daban la presidencia a Biden de los Estados Unidos están recontando, y resulta que ya para una de estas entidades ya Biden no es el ganador. Ahora, vamos a seguir viendo. Mire, quienes no le han dado todavía, quienes no le han otorgado, quienes no han reconocido internacionalmente a Biden como presidente. Pues entre otros tenemos al presidente de México, el presidente Bolsonaro de Brasil, Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Ellos dicen que tienen que esperar. Claro, por supuesto, que el Tribunal Supremo de la Corte determine quién es el ganador. Pero ¿qué sucede?
que ya el señor Biden se ha dado él como ganador. ¿Por qué? Porque sus aliados de las cadenas de información lo dieron a él como ganador. Y ha salido a preparar ya su gabinete, a quejarse de por qué él no recibe fondos para la transición, porque ya él es el presidente. Bueno, usted es el presidente de las entidades que lo han declarado usted como presidente, pero la entidad nacional oficial que declara quién es el presidente no lo ha hecho todavía. Ahora, ¿quiénes lo han reconocido a Biden como presidente? Mire solamente algunos de ellos. Presidente Maduro de Venezuela, el presidente de España, socialista, Pedro Sánchez, la Kirchner de Argentina, y nada más y nada menos que el presidente de Cuba. Aparte de eso, del grupo de la FARC, este grupo de narcotraficantes de Colombia. Estas son las personas que sí han reconocido a Biden como presidente. Dios mío, Dios mío. Saludamos a Catherine Mirabal, a Olguita, Marisa Montilla, que también están con nosotros esta noche. Bienvenida Bélgica Escoto también. Qué bueno que estás con nosotros. Bueno, seguimos. Y en los Estados Unidos hay un señor de apellido Barr, que es el fiscal general de la nación, que él ha dicho, bueno, en sus funciones él se va a encargar y declara que todos los fiscales, las alegaciones de que ha habido fraude electoral, él lo manda a investigar en cada uno de los estados. ¿Qué sucede? Que esto sucedió e inmediatamente, unas horas después, el señor Richard Pilker, que es el fiscal jefe de los delitos electorales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como de un momento a otro, renunció de su cargo. Bueno, vamos a decirlo de otra manera. El jefe supremo manda a que cuando llegue una alegación de fraude en cada uno de los registros electorales, bueno, pues se le ponga caso a esto y se empieza la investigación. Y el fiscal jefe de investigar todos los delitos electorales del Departamento de Justicia, automáticamente, cuando sabe esta información, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues dimitió de su cargo, se fue, se esfumó. Mire, aquí hay cosas que tenemos que investigar. Aquí nuestra función es estar a la expectativa y orar. Y lo decimos ahora otra vez, porque dependiendo de la plataforma política, del partido político que le toque gobernarnos por los próximos 4 años, ese va a ser el tipo de gobierno que nosotros vamos a tener. Y en tiempos como los que estamos viviendo, es muy importante que nosotros veamos cuál de estos partidos se apega más, mire, a las cosas de Dios. Claro que sí. El cristiano no se mete en política. Bueno, no sé dónde fue que usted escuchó esto. Porque primero el cristiano tiene el deber de, si es ciudadano de este país, de votar. ¿Qué quiere decir esto? Que es el encargado, aunque sea con un voto, de elegir que el tipo de gobierno que desea para él y para su familia. Porque después no puede quejarse de que vino un gobierno que no está acorde a la palabra de Dios. Estamos hablando si usted es creyente, ¿verdad que sí? Bueno, y lo segundo es que la Biblia está llena de ejemplos que podemos ver de cristianos, bueno, creyentes, hombres y mujeres de Dios,
que participaron en la política. Recuerde usted el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron ellos nombrados gobernadores, nada más y nada menos que en el régimen de Nabucodonosor. Recuerde usted el caso del mismo Daniel, que fue el segundo en el gobierno de Babilonia y aún participó en los gobiernos de los medo-persas. Recuerde usted el caso también, por decirle algún otro, de José, que llegó a ser el segundo en el gobierno de Egipto. Entonces, ¿hasta qué punto el creyente puede inmiscuirse en las cosas gubernamentales? Solamente le dejo esta información. Si usted tiene la oportunidad de poder hacerlo, y usted tiene la oportunidad de poder influenciar en su lugar donde le ha tocado estar, usted lo debe de hacer. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Claro que sí. Bueno, recordemos el caso de Débora también, hablando de mujeres. Y recordemos el caso de Esther. Gracias a la intervención de Esther en el gobierno de Asuero, en Asiria, el pueblo, todo el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Y por la intervención de él, esto no pudo. De ella, de Esther. Entonces, ¿hasta qué punto esto de que el gobierno, de que el cristiano no se mete en política, hasta qué punto es esto real? Yo no lo creo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Quien esté más cerca de la Biblia, este debe de ser el partido o el gobierno por el cual nosotros debemos de hablar, de interceder, de orar y de echar nuestro voto y de defenderlo cuando haya que defenderlo. Ya las elecciones pasaron. Doctora, acuérdese que las elecciones pasaron. Claro que sí, pero esto no es nuevo en nuestra conversación. Ya desde mucho antes de comenzar las elecciones, ya estas cosas nosotros las hemos compartido y las hemos dicho. ¿Por qué? Porque, bueno, en la gráfica tenemos dos logos. Trump, el partido que él representa, que son los republicanos, tiene un logo de un elefante. Mientras que los republicanos, los demócratas de Biden, tienen un burro como logo. Dios mío, cuánta afinidad hay ahí. Bueno, sigamos. Sumamente importante porque de aquí va a depender, entre otras cosas, que nosotros, del gobierno que viene, puede ser que el mismo gobierno sea el eslabón, el escalón, la puerta de entrada, la llave que nos lleve a pasar de principios de dolores a la tribulación. Oh sí, así como lo está escuchando. ¿Y usted cree eso, doctor? Ciertamente. ¿Por qué? Porque la característica primaria, nos dice el Señor Jesús en Mateo 24:9, de la tribulación es la persecución religiosa. Te van a empezar a perseguir y después de esto tu vida va a correr riesgo. Bueno, pero sigamos viendo porque de esto vamos a hablar más adelante. Y vamos a ver qué dice la Biblia de todo esto. No la política. Estamos analizando situaciones del diario vivir, porque el Señor nos dice, en los últimos tiempos te vas a enterar de en qué tiempo estás viviendo. Número 1, por la lectura de la palabra. Y número 2, por las señales. Y de estas señales psicológicas, de estas señales sociológicas, de estas señales de la sociedad, de estos movimientos, alborotos, engaños y estos tipos de movimientos son los que nos habla el Señor en Mateo 24. Claro que sí, claro que sí.
Entonces, mire esto. Eclesiastés 1 del 9 al 10, precioso esto. Dice que nada hay nuevo debajo del sol. Es más, hasta el hombre dice, si tú quieres conocer del presente, tienes que estudiar la historia para saber y aprender de ellos y no repetir los mismos errores. Eso dice el mundo secular. Pero la palabra también nos dice algo igualito y de así mismo es de cierto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice Eclesiastés 1. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. En otras palabras, vamos en esta situación tan delicada que estamos viviendo, vamos a estudiar algún evento que haya ocurrido en el pasado que nos pueda dar a nosotros luz para saber cómo debemos de enfrentar esta situación. Sigue diciendo Eclesiastés, hay algo de que se pueda decir que aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Lo mismo que dice el mundo. Hay que estudiar la historia para saber qué hacer en el presente. Muy bien, vamos ahora a adentrarnos en una parte de la historia preciosa de Primera de Samuel 8. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Primera de Samuel, el capítulo número 8. Y ahí habla, el título es Israel pide rey. Israel pide rey. De esto vamos a hablar. De esto vamos a hablar porque los Estados Unidos están pidiendo un gobernante ahora. ¿Ves? Ve cómo está concatenizándose todo esto. ¿Ves por qué hicimos esta introducción? Entonces vamos a ver qué historia tenemos nosotros que nos pueda ayudar a poder elegir y poder luchar por el mejor gobierno por los próximos 4 años, porque el gobierno que viene va a ser el gobierno que nos va a llevar o, como dijimos anteriormente y lo presentamos en la gráfica, a entrar directamente en la tribulación o a darnos un tiempecito más para hacer el trabajo nosotros como cristianos que tenemos que hacer. Muy bien. Israel pide rey, Primera de Samuel 8, ya lo tiene. Israel pide rey es el título del estudio de esta noche. Israel pide rey y los Estados Unidos pide a Barrabás. ¿Se acuerda quién es Barrabás? De esto vamos a hablar más adelante. ¿Se acuerda quién es Barrabás? Ok. Fíjese en signo de interrogación. Y entonces, ¿qué tal si comenzamos leyendo Primera de Samuel 8? Dice así. Aconteció que habiendo Samuel era el líder espiritual de Israel, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Joel quiere decir Dios es su Señor. Y el nombre del segundo, Abías. Abías también tiene tremendo nombre que quiere decir Dios es mi Padre. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras avaricia, alejándose, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En otras palabras, el gobierno que estaba funcionando en ese tiempo no era perfecto. Mire, gobierno perfecto no lo va a encontrar. Sí va a existir cuando venga el Señor Jesús con nosotros en el milenio. ¿Con quién nosotros? Con la iglesia que se va a levantar en el rapto o arrebatamiento y vamos a estar 1000 años gobernando con él aquí. Ese va a ser el gobierno perfecto. Pero ahora encontrar un gobierno perfecto, eso es imposible. Seguimos leyendo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron
y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Recordemos, Samuel era el líder espiritual de Israel. Y el número 5, el versículo número 5, es sumamente importante y de aquí va a depender todo. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Dios mío, qué petición el pueblo del Señor le hizo a su líder Samuel para que Samuel tomara esta decisión. Antes de esto vamos a hacer un poco de historia. El pueblo de Israel fue llevado a un sitio que es, bueno, el pueblo hebreo fue llevado a un sitio geográfico que se llama Israel. También se llama Israel este pueblo. Y Dios les entregó tierras a cada uno de ellos. Otra vez, Dios le entregó su tierra para que lo araran, para que criaran sus ganados, para que sembraran, para que tuvieran su familia. Eran personas, los israelitas en esos tiempos, dueños de su propia tierra. Eso fue lo que el Señor hizo con ellos. No los puso a trabajar para otros, dueños, amos y señores de su propia tierra. Bueno, así lo hizo cuando creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, les dio el huerto, los mandó a cuidarlo, el huerto, y a trabajar, porque Dios no es un Dios de vago. ¿Ves? Entonces, le dio Dios tierra a ellos y le puso jueces para que gobernaran sobre ellos. Era un gobierno teocrático. Dios gobernaba al pueblo de Israel a través de los jueces. Sí, a través de muchos jueces. Y entonces, bueno, aquí en la gráfica vemos cuando el pueblo fue donde Samuel y le pidió, le dijo, ya no queremos este tipo de gobierno teocrático, que es Dios el que nos manda. Ya nosotros queremos un gobierno que nosotros nos mandemos a nosotros mismos a través de un rey. Bueno, recordemos, Dios gobernaba el pueblo de Israel a través de los jueces. Gedeón, Sansón, Débora, esos eran algunos de los jueces. Ese era el tipo de gobierno que había en Israel. Y como estamos haciendo un símil, estamos haciendo una comparación con este pueblo que hoy está en una situación similar, que quiere cambios de gobierno, y vamos a ver si le conviene o no irse de un lado o de otro, o qué es lo que más le conviene. Recordemos que esta nación fue fundada bajo la Biblia. George Washington, el primer presidente de este país, decía, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Él no decía un país, él no decía un continente, y él decía el mundo. Es imposible gobernar al mundo, y ese fue el primer presidente de los Estados Unidos. Claro, saludamos a nuestra querida Adrianita, Yanevi, Papito, Antonio, qué bueno que están aquí esta noche. Antonio nos está viendo desde Colombia. Gloria, gloria a Dios. Isaíri también, te saludamos. Dios te bendiga. Esperamos que estén disfrutando de estos. Esto es un manjar lo que el Señor nos está trayendo en la noche de hoy y nos va a dar mucha claridad con respecto a los días que estamos nosotros viviendo. Así empezó este país, con nada más y nada menos que este libro que fue el que se utilizó para hacer la constitución de este país. Claro, con razón, este es un país grande, fuerte y poderoso, porque sus primeras bases, sus primeros fundamentos, sus primeras normas y reglas fueron fundadas en la palabra de Dios.
y con desperfectos, como lo tenía el gobierno. Recuerde, cuando empezamos a describir Primera de Samuel, que hablaba de que ese gobierno de los jueces no era un gobierno perfecto. Mire, este gobierno no es un gobierno perfecto, el que está todavía con el presidente Donald Trump. No es un gobierno perfecto, claro que no, pero es el gobierno que habla de poner la Biblia en alto. Es el gobierno que habla de que se desea, se llevó otra vez la Biblia a la Casa Blanca. Santo Dios, no es perfecto, ¿eh? No es perfecto. No es perfecto, pero vamos tomando algunos apuntes. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo nos es comunicado a través del libro. Si no fuera por él, no podríamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es cierto. Y es cierto. Estamos hablando de los fundadores de este país, de aquellos que creyeron en Dios, por lo cual Dios les respaldó, hizo este país el país más fuerte y poderoso del universo. Desde la Casa Blanca se están tomando muchas medidas a favor de implementar la Biblia, de llevar la Biblia a las escuelas otra vez, de que se enseñe la Biblia en las escuelas. Claro, por supuesto. Y la oración, Dios mío, la oración. ¿Hace cuántos años de usted no veía que el presidente se hacía acompañar de hombres y mujeres de Dios para que oraran con él en la Casa Blanca antes de tomar decisiones? Bueno, esto se hacía al principio. Al principio, no solamente desde la Casa del Gobierno, sino antes de hacer tomar las, ¿cómo se llama esto? El Senado, antes de hacer las leyes, se oraba al Señor para que le diera dirección acerca de las leyes que se iban a poner en práctica. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hace unos días se celebró el Día de los Veteranos. Sí, los veteranos. Mire, para quienes tenemos mucho tiempo en este país, nosotros tenemos más de 30 años. Es muy triste, año por año, recibir madres y recibir padres con una queja, con un suspiro, con un suspenso, con una inseguridad porque sus hijos están en la guerra. Estamos hablando porque hace un par de días, repito, se celebró el Día del Veterano. Y qué bueno que en el Día del Veterano, pues, nosotros estamos celebrando el año que hemos estado 4 años en una guerra. 4 años sin esas madres que venían a nosotros a pedir oración. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Mi hijo está en tal sitio, mi hijo está en tal lugar. Gloria a Dios, que durante 4 años el motivo de oración de tantas madres por sus hijos, tantas mujeres por sus esposos, tantas madres por sus hijas, tantos esposos por sus esposas, no ha sido el motivo, porque ya no tenemos guerra. Tenemos 4 años sin guerra. Vaya tomando esto en cuenta. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a seguir leyendo. Estamos saludando a nuestro sobrino Oscar Torres, que se acaba de conectar ahora. Gloria a Dios. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno.
Muy bien. Pero agradó a Samuel, seguimos leyendo ahora en 1 Samuel 8, del 1 al 22. Cuando Samuel escuchó estas cosas que el pueblo le estaba diciendo, queremos que tú nos des un rey, no queremos ser gobernados por las personas que Dios asigna como jueces, sino nosotros queremos un rey. Seguimos leyendo. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer cada vez que tenemos una situación como esta. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine yo sobre ellos. Santo Dios. Santo Dios. Qué metida de pata. Ahora que con calma vemos esto, qué metida de pata. Bueno, pero acabamos de tener unas elecciones que todavía está luchando por saber quién se va a quedar en el gobierno. Y estamos viendo que este es el tema porque debemos procurar que quien nos gobierne sea un partido o unas personas que estén lo más acorde a la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, así se ha comportado el pueblo, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El versículo 9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente. ¿Dónde están los que dicen que el cristiano no protesta? Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces el Señor pasa a informar cómo va a ser el futuro de este pueblo que está desechando que sean las leyes de Dios quienes le gobiernan. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey. Dijo pues así, hará el rey que reinará sobre ustedes. Ahora le está hablando de las cosas, cómo ese rey se va a comportar. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. En otras palabras, hará un ejército que luchen las guerras que él quiera hacer. Recuerden que cuando el Señor puso al pueblo de Israel en esas tierras, les dio tierra, valga la redundancia, a cada uno para que sean ellos dueños de su propio territorio y así prosperaran. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, hará ejército para sí. Lo pondrá a sí mismo para que aren los campos, cieguen sus mies y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas, escuche esto, para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, pondrá a sus hijas también para que les sirvan. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Uy, eso hacen los políticos, ¿verdad que sí? Los políticos que no actúan de acuerdo a esta palabra. Porque esto no se veía cuando era Dios que gobernaba a su pueblo a través de los jueces. Seguimos viendo. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de los olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano en vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. O sea, le pondrá impuestos. Qué diferencia. Pero el Señor por adelantado le dice lo que va a suceder. Como siempre, el Señor nos presenta las cosas porque Él y nos lo da por escrito para que nosotros sepamos qué es lo que más nos conviene hacer,
para que nos apercibamos y tomemos las mejores decisiones. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y el 18 dice, aquí está, vamos a leerlo juntos. Dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Ojo, depende del presidente que nosotros vayamos a escoger en los tiempos de hoy. Esta palabra es para que sepamos qué es lo que viene después de que sea uno o sea el otro. Pero el pueblo no quiso oír su voz de Samuel. Oh, puede ser que el pueblo después de esto hubiera recapacitado y hubiera dicho, Samuel, nosotros queremos seguir no teniendo un gobernador, no queremos un rey como lo tienen las otras naciones, sino queremos ser gobernados por las palabras de Dios, aquellas que fueron las que en nuestro caso se sirvieron para hacer la constitución de este país. Y son estas las leyes las que nosotros hemos sacado de la constitución de este país y hemos creado leyes nuevas, y por eso nosotros estamos en la situación de miseria, de corrupción y de inmoralidad que nosotros estamos viviendo. Porque si fuera por estas leyes, las cosas no fueran así. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Santo Dios. Descartaron, desecharon a Dios y se fueron a hacer las cosas que otras naciones hacían. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey entonces sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos a cada uno de vuestra ciudad, y le puso rey. Ya nosotros sabemos que este rey que fue Saúl solamente duró 40 años. El segundo rey que fue David solamente duró 40 años más. Y el tercero que fue Salomón duró 40 años también. 120 años teniendo rey, y a partir de ese tiempo Israel se dividió en norte y sur y empezó la desgracia para Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A tal punto que vino Jesús de entre ellos, dentro de uno del pueblo de Israel. No le reconocieron, le crucificaron, le dijeron, tú no eres el Hijo de Dios, y están esperando otro Mesías. Y este Mesías que ellos están esperando, como lo hemos dicho en otros estudios, se llama el Anticristo, al cual lo van a recibir, y después de esto se va a quitar la careta y ahí van a venir los juicios de Dios. Le invitamos a que entre en nuestro canal de YouTube que se llama Resiste Dr. Nelson y puede buscar todos estos estudios bíblicos. ¿Quién está más cerca de la Biblia? ¿El presidente Trump, vamos a hablar claro, o el presidente Biden? El presidente Trump está en contra del aborto. Dios está en contra del aborto. El aborto es matar una persona. El aborto es en contra de la palabra de Dios. El presidente Biden y los demócratas están no solamente a favor del aborto, sino a favor del aborto hasta los 9 meses. ¿Les sorprende? Pero no es que hasta todavía un niño de 6 meses puede, si nace prematuro, puede conservar la vida, y de 7 meses, y de 8, y de 9, bueno, a los 9 meses que nace el niño. Bueno, pues, no solamente el presidente Biden, sino su vicepresidenta, la señora Kamala Harris, están de acuerdo con el aborto, y el partido demócrata también. ¿Quién está más cerca de los mandatos de la Biblia?
bueno, el Partido Republicano y Trump está a favor de la libertad religiosa. ¿Qué quiere decir? Que usted puede libremente hablar del Evangelio. Mientras que los demócratas no están a favor de la libertad religiosa. El presidente Trump ha entrado a la Biblia en la Casa Blanca y en los gobiernos. Durante 8 años el presidente Biden y el señor Obama sacaron la Biblia fuera de la iglesia. Ahora, mi pregunta es, si crees en Dios, ¿con quién está tu corazón? Ya pasaron las elecciones. Bueno, las elecciones están en curso todavía. No han pasado las elecciones. Quítate eso de la cabeza. No te dejes influenciar de estas personas que con mucha maldad ya eligieron ellos, sin que el tribunal encargado de decir quién es el presidente, ya ellos han designado un presidente. Eso es maldad. Cuidado con esto. ¿Quién está más cerca de la Biblia? Repetimos, 4 años tiene el presidente Trump y no ha habido guerras en esos 4 años. En los 8 años que el presidente Biden tuvo como vicepresidente, fueron años de guerras constantes. Y una y otra, usted no recuerda. Usted no recuerda. Que si Afganistán, que si en el Medio Oriente, que si hay una guerra por aquí, que otra guerra por allá. Claro que sí. El presidente Trump no está de acuerdo con que los niños sean adoptados por matrimonios homosexuales. Claro que no. Como la Biblia no aprueba. Sin embargo, el presidente Biden sí. Está en desacuerdo el presidente Trump con el transgénero. Miren, déjenme tomar un segundito. ¿Qué cosa es el transgénero? Es una persona que se piensa que es mujer y se piensa que es hombre. O uno que es hombre que piensa que es mujer. Y es un trastorno, cuando yo estaba en la universidad, si lo estudiamos, un trastorno de la conducta, de la psiquis de la persona. ¿Qué pasa con un transgénero? Bueno, se mutila, en caso de una mujer que cree que es hombre, se mutila sus pechos, se llena, se bombardea de hormonas. Tarde o temprano eso le va a traer problemas de salud. Igualmente, si es hombre y considera que es mujer, toma hormonas para crearse los senos, para hormonas femeninas para hacer que su voz y otras situaciones sean muy parecidas a la de la mujer. Se corta su miembro masculino. Y déjeme decirle que tarde o temprano, 100 años después de que se muere esta persona, sus huesos, dicen los especialistas en esto, que nunca fue un transgénero, sino fue un hombre o mujer. Es más, genéticamente nunca va a dejar de ser hombre o mujer. Es un trastorno que tiene cura. Pues claro que sí. Bueno, pues Biden está de acuerdo con que estas personas que tienen esta dificultad en su mente, esa idea de que puede ser hombre o mujer, contrario a la palabra de Dios, puedan ser realidad. Y eso es lo que va a suceder en su gobierno. Y por último, y lo más importante, Trump está a favor de Israel. Dice la palabra, y lo prometió Dios a Abraham: aquellos que te bendigan serán benditos. Recordemos que el pueblo de los descendientes de Abraham es el pueblo de Israel. Y aquellos que te maldigan, yo los maldeciré. Mientras Trump está a favor de Israel, Biden está en contra de Israel. Bueno, más claro nosotros no podemos hablar. Y con esto vamos a finalizar. Mire, la humanidad ha tenido muchos errores. Hemos metido mucho la pata.
empezando en el mismo jardín del Edén. Un gran error. Dios nos dio leyes y el hombre transgredió esas leyes cuando tomó del fruto equivocado. Pero tiempo después volvimos a meter la pata, no aprendimos. La situación, el género humano estaba tan corrompido que Dios decidió borrarlo de la faz de la tierra. Pero le dio una oportunidad. Siempre Dios nos da una oportunidad. Una oportunidad. Con Noé, y vamos a entrar a la arca, todo que quisiera dejar ese tipo de vida y empezar una vida nueva. Siempre decimos lo siguiente: en ese tiempo los animales fueron más inteligentes que el hombre, puesto que los animales entraron en el arca y el hombre se quedó fuera. Segunda de las muchas que podemos contar de equivocaciones grandes y más comentar cuando le tocó al pueblo de Dios elegir entre Jesús y Barrabás, recordando que Barrabás era un maleante de lo peor que había, y en ese tiempo habían 3 maleantes que se iban a crucificar. Esa cruz en la que Cristo murió no estaba hecha para él, estaba para Barrabás. Y se le preguntó al pueblo: ¿a quién prefieren? ¿A Cristo Jesús? ¿Cristo Jesús o a Barrabás? ¿Sabe qué hizo el pueblo? Dieron a Barrabás. No nos pase eso igual a nosotros ahora. No es que Biden o Trump sea Jesucristo y el otro sea Barrabás. No se trata de esto. Se trata de la plataforma de gobierno. ¿Qué defiende uno y qué defiende el otro? Ya nosotros estamos que tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque de nosotros depende ahora el futuro, no solamente el nuestro, sino el de los Estados Unidos. No solamente el de los Estados Unidos, sino el mundo. No solamente del mundo, sino de nuestra familia. Principio de dolores: si nos equivocamos, llegamos a la tribulación y empieza aquí la persecución constante del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque somos los únicos que vamos a decir: dice el Señor que esto que ustedes están haciendo desde el gobierno no es lo correcto. Entonces vamos a empezar a tener una persecución tremenda, y es la primera característica que nos habla el Señor Jesús para nosotros reconocer que vamos a empezar a la tribulación. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Qué certeza más grande. No elijamos nosotros, no permitamos nosotros que sea un injusto o un impío el que vaya al gobierno, porque vamos a gemir, y vamos a gemir bastante. Salmo 33 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, y yo quiero que Jehová edifique mi casa. Y por eso es que quiero hablarte a ti, hermano mío, a ti, amigo que nos escucha. No importa las cosas fuera, lo importante, siempre principal, es que sea tu casa edificada con la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Apocalipsis 21, 7 y 8 me llama la atención grandemente, porque en el tiempo en que ya se decida quiénes van para allá, para el cielo, y quiénes van para allá, para el infierno. No se habla ya del cielo y del infierno, pero esto sigue estando aquí, no está borrado. No está borrado de la Biblia, y el Señor no quiere que nadie se pierda,
Por eso mandó a su Hijo Jesús para que nos diera a nosotros un camino que se llama Evangelio. Y esta es la buena nueva de salvación. Pero ¿cuánta tragedia ha hablado usted, doctor? El Señor no quiere que usted se pierda y no lo vea como una tragedia. Mírelo como algo para que usted tome la decisión que tiene que tomar. Porque es palabra de Dios. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Usted y yo, si no salimos a predicar estas cosas en los días de hoy. Estos son los cobardes. No está hablando la gente del mundo, está hablando del creyente. Y si usted no predica estas cosas, el Señor le dice cobarde. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, ¿quiénes son los que están al frente de este listado? Los cobardes. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos, todos tendrán su parte en el lago de fuego que arde y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí nosotros tenemos una gráfica que nos ilumina, nos instruye bastante del lugar donde van a ir aquellos que por cobardía no son atalayas. Atalaya quiere decir el que avisa, el que predica la palabra de Dios. ¿Cuánta tragedia? Sí, tragedia para el que no predica. Para el que no vive acorde a la palabra de Dios. Pero qué lindo es que cuando nosotros partamos de aquí, escuchemos la voz que dice: siervito, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios, aleluya, 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 bendito Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que tú estés apercibido, que enseñe estas cosas para que nadie se vaya para aquel sitio, ni tu familia ni nadie, y para que tú y yo podamos irnos en el rapto de arrebatamiento cuando Él venga a buscar su iglesia. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que no temas, no temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, te dice Jehová de los ejércitos. No te angusties por escuchar estas cosas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi victoria. No te des por vencido. Dios tiene la última palabra. En estas elecciones, Dios tiene la última palabra. Yo estoy orando para que nos dé nuevamente una oportunidad por 4 años más de hacer lo que no hicimos en el tiempo que debimos de haberlo hecho. Esta es mi oración. No te des por vencido, no te des por vencido. Dios tiene la última palabra. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Por último, lo máximo que te puedo decir: cuando venga el Señor a buscar tu iglesia, que tú y tu familia partan con el Señor. Ayúdame ahora. Padre celestial, bendito Dios, gracias por darnos en esta noche este conocimiento de esta palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos para que nosotros podamos compartir con otros esta enseñanza. Por la letra, Señor, denos la fe que nos hace falta para poder enfrentar todas estas tormentas, principalmente de engaño, en que estamos inmersos hoy. Gracias, Señor, perdone nuestros pecados. Queremos estar siempre a su diestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el jueves que viene.